Aquí tenemos una función en código JavaScript. En esta parte del lado izquierdo es JavaScript y del lado derecho PHP. Bien, este segmento de código es el que envía los datos, los parámetros id-emp, clave sucursal, fecha 1, fecha 2, grupo de usuario, nombre de usuario, etcétera. Son variables que previamente toman valores. Y en esta parte se indica qué archivo PHP es el que se va a ejecutar del lado del servidor. Estas líneas ejecutan el proceso en segundo plano. Bien, y aquí indicamos qué función es la que va a recibir la respuesta, que es la que tenemos aquí abajo. Bien, entonces en esta función asignamos valores a variables, valores que vamos a enviar al servidor. Repito, aquí se va a ejecutar este archivo PHP del lado del servidor y cuando se regrese la respuesta se va a recibir aquí, en este punto. Ahorita lo coloqué de tal manera que el código nos muestre la respuesta en un formato de texto. Bien, ahora del lado derecho vemos qué es lo que sucede. Aquí recibimos los parámetros. Aquí los recibimos, los asignamos a variables y hacemos algunas validaciones, creamos unas consultas SQL y en esta línea se va a ejecutar la consulta SQL y los datos resultantes se van a guardar en una variable aquí, creando una estructura XML. Esto es importante. RST, la variable RST, va a dar como resultado un archivo XML, o mejor dicho, una estructura XML que se va a guardar en un archivo, bueno, que se puede regresar con esta instrucción echo y se regresa a la estructura XML. Aquí agregué unas líneas más para que podamos crear un archivo con los resultados y veamos cómo se aprecia en un documento XML. Este no es necesario para que la aplicación funcione, pero lo estamos agregando aquí para que se pueda apreciar. Bien, vamos a ejecutar el código. Damos clic aquí, eventos de sistema, aquí dejamos esta opción, le damos clic en el botón cargar y vemos aquí la respuesta en un alert y podemos analizar y apreciar una estructura XML. Posteriormente vemos cómo obtenemos los datos de aquí. Bien, aquí ya se ejecutó y vamos a ver en la carpeta donde se está grabando los datos. Aquí tenemos el archivo datos XML. Vamos a ver el resultado. Y vamos a traerlo para acá. Este es el resultado. Este es el archivo XML que se creó de este proceso. Aquí vemos el inicio de la estructura, aquí datos y los campos y datos de cada uno de estos. Bien, en otro video vamos a ver cómo se recopilan estos datos del lado de JavaScript, porque este archivo se creó del lado del servidor con programación PHP. De este lado es la programación PHP en este caso y de este lado la programación JavaScript. El alert que vimos es este código que cuando llegó el resultado nos mostró en formato de texto la estructura XML. Lo podemos ver nuevamente. Esta es la estructura XML que nos está llegando. Es la respuesta. Entonces vemos interactuando código JavaScript del lado del cliente y
código PHP que se ejecuta del lado del servidor. Bien, continuamos. Estos PHP se regresa a la estructura XML y de este lado la recibimos con JavaScript. Bien, vamos a ver un archivo que tenemos por aquí que se crea. Es el archivo con los datos. Vamos a analizarlo. Este no es necesario para que se ejecute la aplicación. El archivo no es necesario, pero aquí lo creamos para poder ver lo que desde el servidor se manda a la PC del cliente. Se manda una estructura XML de aquí a acá. Bueno, esto lo hago para que más o menos se entienda qué es lo que sucede. En la estructura de datos XML tenemos un RST, bueno, estas etiquetas RST, y tiene tags. Cada etiqueta de estas en verde se pueden apreciar aquí, que vienen siendo los campos. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3 registros, 3 etiquetas RST. Bien, aquí en JavaScript recibimos esa estructura XML. Aquí el response XML está recibiendo una estructura y la asigna a esta variable. Esto es un objeto más bien. Cuenta con la instrucción length, cuántas etiquetas RST hay. Ahorita mostré 3 y aquí asigna cuántas etiquetas hay o cuántos registros hay. Y mediante un ciclo for va a ciclar aquí. Va a leer el contenido de cada tag o el valor de cada campo, también se puede comprender así. Y mediante la instrucción push va a insertarlo en los arreglos que aquí se pueden apreciar. Previamente arreglos o arrays, también conocidos así, ya se crearon en esta parte de arriba. Esta función los vacía y aquí se llenan. Una vez que los arrays ya tienen los datos guardados ya en JavaScript del lado del usuario, se llama una función que aquí podemos apreciar y más abajo está. Es esta función, se ejecuta y esta función construye código HTML. Aunque esta parte sea JavaScript, construimos código HTML. Aquí medimos la longitud de registros que trae este array. Ciclamos aquí con la instrucción for y concatenamos código HTML. Yo aprendí a hacerlo de esta manera. Hay una manera más sencilla de concatenar y construir código HTML que posteriormente vamos a inyectar en un objeto div ya del lado de la PC del cliente en el navegador. A un objeto div el resultado de la construcción de código HTML. Bien, voy a pasarme al archivo HTML que tenemos aquí. Aquí es a donde se va a inyectar en este objeto div. Se va a construir código HTML y se va a dar como resultado la tabla con los datos. Bien, vamos a ejecutar estos códigos para que se vea el efecto. Estos son los usuarios. Doy clic en el botón cargar y el objeto div es lo que contiene precisamente esta tabla. Ahorita voy a mostrar de dónde salieron los 3 registros. Aquí con este cobrador damos clic en el botón cargar y aquí están los 3 registros. Así es como se está programando en JavaScript, PHP y construyendo código HTML. Se crea este tipo de estructuras o registros.